continuar en este tema para aclararle a usted, la audiencia, que siempre está muy pendiente y reiterar parte de estas nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Salud. Y para más detalles nos acompaña la doctora Melba Cruz, directora de Salud. Bienvenida a la edición estelar de Next Noticias. Qué gusto que pueda acompañarnos. Doctora, ya escuchamos detalles de esa conferencia de prensa en el informe presentado por nuestro colega Einar Valdés. ¿Qué los lleva a tomar este tipo de medidas? ¿Cómo está la situación, por ejemplo, en cuanto a casos activos o casos nuevos que los lleva a tomar eliminación de algunas restricciones, en este caso en espacios abiertos? Muy buenas tardes, la escuchamos. Sí, muchas gracias pues, por la oportunidad que nos brinda. Sí, efectivamente, los indicadores que hemos tenido en los últimos días nos han permitido ir flexibilizando algunas medidas, ¿verdad? Tenemos que hemos mantenido un porcentaje de positividad entre 4 a 5, ¿verdad? En los últimos días. La capacidad instalada en nuestros hospitales pues también es muy buena y pues esta serie de indicadores pues nos han permitido, ¿verdad? Tomar estas medidas. Claro que sí, doctora. De igual forma, reiterarle a la audiencia de Next Noticias espacios abiertos. ¿Cuál es esa consideración? ¿Dónde hacerlo? De igual forma, a partir del día lunes, ¿habrán operativos para verificar que esto se cumpla? ¿O están llamando o haciendo un llamado de atención a la población de que en efecto cumplan como han cumplido durante ya 2 años de pandemia? Sí, bueno, a partir del lunes 28, como todos ustedes escucharon, se levanta pues la medida del uso obligatorio de la mascarilla en los espacios abiertos o al aire libre, pero siempre y cuando se pueda mantener el distanciamiento físico de al menos 1 metro, ¿verdad? Entre personas. El uso obligatorio de mascarilla se mantiene en los espacios cerrados. ¿Qué llamamos espacios abiertos al aire libre? En los espacios en donde no hay techos o paredes y que permita el flujo del aire en forma natural, ¿verdad? Que haya un flujo del exterior hacia adentro, ¿verdad? Que permita ese intercambio. Entonces, al aire libre, pues consideramos los parques, la vía pública, eh, los estadios, siempre y cuando pues, se cumplan con las otras medidas de bioseguridad. Sin embargo, aunque sean espacios abiertos o al aire libre y pueda haber aglomeraciones y no se pueda cumplir con este metro que estamos diciendo, entonces es obligatorio usar la mascarilla. Estos casos podemos mencionar el mercado, mercados al aire libre donde hay aglomeración, los estadios, ¿verdad? Como el juego de ayer, que a pesar de que era al aire libre, pues no se mantenía este distanciamiento de 1 metro, era obligatorio utilizar pues la mascarilla. Las filas para entrar a establecimientos o algunas actividades donde se pueda producir aglomeraciones, aunque estén al aire libre, es obligatorio la mascarilla. En este tipo de actividades es muy importante tener claro que si no se puede mantener este metro, entonces la mascarilla es obligatoria. Claro que sí, doctora. Quiere decir que en juegos, por ejemplo, como el de ayer, la fanaticada, quienes asistieron, debían tener su mascarilla y así debe seguir siendo, seguirá. Sí, aún después del 28 de marzo, si no se puede cumplir con el distanciamiento de 1 metro, aunque sea al aire libre, debemos utilizar mascarilla. Comprendo. Recuerden que solamente se está permitiendo o se está quitando, o se ha levantado la medida de la medida sanitaria del uso obligatorio de mascarilla en estos espacios, y perdonen que sea reiterativa, en estos espacios abiertos al aire libre, siempre y cuando puedas mantener este distanciamiento de al menos 1 metro. Otra cosa que es muy importante, a pesar de que se está levantando esta medida, estamos recomendando a las personas vulnerables, llámese adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos, personas no vacunadas o con el esquema incompleto de vacunación. Estamos recomendándoles que hagan una evaluación del riesgo individual según el entorno en que se encuentren y considerar, aunque estén en estos espacios abiertos o al aire libre, considerar el uso de mascarilla. Claro que sí, muy interesante. Doctora, también muy cerca está las celebraciones de Semana Santa, esta conmemoración muy importante en algunos pueblos, vía crucis y procesiones. ¿Cuáles son los lineamientos? Sí, bueno,
Se están autorizando a las congregaciones religiosas realización de estas actividades religiosas que de repente pueden provocar aglomeraciones, tales como las procesiones y otras. Sin embargo, lo ideal es evitar todo tipo de actividad que produzca aglomeraciones, Claro. pero se les está autorizando y aquellas congregaciones que consideren realizarlas, pues deberán cumplir con las medidas de bioseguridad y la normativa vigente, o sea, el uso de mascarilla, la higiene de manos, ¿verdad? Y el distanciamiento de al menos 1 metro. Lo que sí es importante es que cuando se vayan a realizar estas actividades, deben solicitarlo por escrito a la dirección regional correspondiente. Claro que sí, ya finalmente, doctora, reiterar también medidas en el transporte público, aunque le cuento también en redes sociales era muy común algunas fotografías, por ejemplo, de las personas que no estaban utilizando esa pantalla facial o esa careta también como es conocida. Situaciones como esta también los llevaron a tomar esta decisión de que solo la mascarilla es suficiente. Sí, sí, vuelvo y repito, los indicadores nos han permitido pues flexibilizar un poco pues esta medida, pero a partir también pues de este lunes pues se autoriza el 100% del aforo en el transporte público masivo siempre y cuando se refuercen las otras medidas de prevención, como son el uso correcto de la mascarilla, ajustada, bien puesta, no aquí como vemos o debajo de la nariz, sino bien puesta, bien colocada y la higiene de manos frecuente. También hemos solicitado pues los dueños de transportes y los transportistas, ¿verdad? Supervisen el cumplimiento estricto de estas medidas de prevención y continuar haciendo promoción de la importancia de estas medidas de bioseguridad a los usuarios. Como bien dice usted, también se ha levantado la medida del uso obligatorio de la pantalla facial en el transporte público masivo, los buses colegiales y en el personal de atención al público en los establecimientos de expendio de alimentos preparados. Llámese las personas que atendían, ¿verdad? En los restaurantes, en los bares y similares, pues ya no es una medida obligatoria, pero siempre pues se recomienda que el que lo desee usar con protección, ¿verdad? Tanto de los usuarios como de la misma persona, pues la sigan utilizando. Muchas gracias, doctora, por toda esta docencia. Pase usted buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La doctora Melba Cruz del Ministerio de Salud, ultimando o acatando un poco sobre detalles muy importantes anunciados el día de hoy. Ustedes pudieron apreciar el informe de nuestro compañero, de igual forma hacer algunas reiteraciones o también llamados de atención a la población. Por ejemplo, en el tema del transporte público, lo que les decía, comúnmente se veían estas fotografías, videos de que en el metro o también en el metrobús las personas ya no estaban utilizando la careta. Menciona la doctora que se mantiene esa obligatoriedad de la mascarilla y se permite un aforo al 100%, aunque pues se ha podido apreciar también que desde hace ya algunos días mantenían ese 100% de aforo, sobre todo con el inicio de las clases.